Psicolingüística, primera y segunda unidad. Unidad 1. Lenguaje, biología y cerebro. Introducción a la psicolingüística. Fundamentos del lenguaje. La base biológica del lenguaje humano. Relación lenguaje y cerebro. Introducción a la psicolingüística. Es la parte de la psicología que se encarga de estudiar la manera en que los seres humanos procesamos el lenguaje. También es conocida como psicología del lenguaje. Objetivos. Conocer los mecanismos cognitivos y cerebrales que nos ayudan a expresar nuestras ideas y sentimientos mediante los sonidos para entender a otros hablantes. Explicar cómo comprendemos y producimos el lenguaje. La psicología del lenguaje, la psicología de la atención y la psicología de la memoria son parte de la psicología cognitiva, la cual a su vez es parte de la psicolingüística. La lingüística es la asignatura que más se asemeja a la psicolingüística, ya que ambas se relacionan con el estudio del lenguaje. La lingüística estudia los elementos formales de una lengua empleando método racional y parte de materiales verbales que han sido producidos en situaciones ideales. La psicolingüística se preocupa por conocer cómo los individuos procesan el lenguaje utilizando métodos científicos y partiendo de materiales que han sido producidos por situaciones reales. Consta de dos grandes campos, comprensión y producción. Desarrollo histórico de la psicología del lenguaje. En el principio, los psicólogos del lenguaje estudiaban los mecanismos cognitivos que nos sirven para conocer y producir el habla. En la actualidad, la neuroimagen permite conocer los mecanismos neuronales responsables del procesamiento lingüístico. El estudio de la psicolingüística se intensificó en los años 50. La primera reunión fue en 1951 en la Universidad de Condell. La segunda reunión fue en 1953 en la Universidad de Indiana. En 1954 se publica por primera vez el libro Psicolingüística. Aparece el término de psicolingüística. Principales exponentes. Wundt definió la psicología como la ciencia de la vida mental. Blumenthal considera la producción del lenguaje como un proceso de transformación desde un pensamiento complejo organizado en segmentos del habla. Skinner, conocido como el padre del conductismo, realizó varios experimentos sobre estímulo-respuesta. Miller, su primer libro, Lenguaje y Comunicación, en 1951, es considerado como el trabajo fundacional de la psicolingüística. Chomsky, sus investigaciones postulan que los niños nacen con una capacidad innata para el habla. Componentes. Fonema es la unidad más pequeña que establece distintos significados en una lengua. Morfema está cargada de significados. Acá se encuentran los prefijos y los sufijos. Síntesis. Combinación de palabras las cuales forman oraciones. Discurso. Unión de oraciones que mantienen coherencia y sentido. Mecanismos cognitivos del habla. Percepción. Proceso constructivo a través del cual organizamos y damos sentido a los estímulos o datos provenientes de los sentidos. Memoria. Consta de dos momentos o etapas: almacenamiento de información y recuperación de la información. Lenguaje. Permite la expresión y la comunicación de sentimientos. Pensamiento. Procesa la información estableciendo relaciones entre los datos. Atención. Es el estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro alrededor. Sistema de procesamiento lingüístico. Existen dos formas: bottom-up y top-down. Bottom-up va de estímulo a procesos perceptivos, a procesos léxicos, procesos sintácticos, procesos semánticos y pragmáticos, hasta llegar a representación del significado. En el top-down va desde representación del significado, procesos semánticos y pragmáticos, sintácticos, léxicos, perceptivos, hasta llegar a estímulo. Métodos de investigación. Método científico. Contrasta las hipótesis con la realidad. Estudio de la comprensión. Lo hace mediante la experimentación. Estudio de la producción. Lo hace mediante la observación. Fundamentos del lenguaje. Lenguaje humano y lenguaje animal. El lenguaje animal tiene docenas de sonidos con docenas de significados, mientras que el lenguaje humano tiene docenas de sonidos con millones de significados. El lenguaje, según Luria, es un sistema de códigos con la ayuda de los cuales se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre ellos. Doble articulación. Primera articulación, sonidos con significados, fonemas y palabras. Segunda articulación, combinación de palabras y número ilimitado de oraciones. Conjeturas tradicionales. Teoría del guau-guau. El origen del lenguaje está en las onomatopeyas, es decir, en la imitación de los sonidos de la naturaleza, en especial de los animales.
Teoría del ai-ai. La raíz inicial del lenguaje la constituirían las interjecciones, es decir, los sonidos instintivos provocados por las emociones. Teoría del ding-dong. El lenguaje se origina en las conexiones naturales. Teoría del AU. El lenguaje surgió del trabajo físico, es decir, de los gruñidos colectivos y rítmicos que las personas emitían debido al esfuerzo cuando trabajaban juntos. Teoría del la-la. El lenguaje surgió del lado romántico de la vida, a partir de los sonidos asociados con el amor, el juego, la canción, la risa, etc. La base biológica del lenguaje humano. Adquisición, espontáneo y temprano. Nicolás Fernández de Moratín. El niño debe estar inmerso en la comunidad para adquirir el lenguaje. Vega y Cuetos. El lenguaje se desarrolla de forma innata. Pobreza de un estímulo. El lenguaje se centra en cuanto a la estimulación desde pequeños. Los padres son un papel importante en la integración lingüística. Se recomienda corregir los errores del lenguaje del niño, no repetir las palabras mal pronunciadas o sin coherencia de los niños. Emplean un lenguaje materno. Todas las comunidades tienen una lengua. Casos de niños salvajes. Helen Keller era sordomuda, pudo hablar tocando los órganos articuladores de su tutora, aprendió a leer y escribir braille, se graduó en Harvard. Genia de Los Ángeles. Pesaba 30 kilogramos, no podía masticar, no podía mantenerse erguida, no controlaba sus esfínteres, incapaz de entender una oración simple. Relación lenguaje y cerebro. Áreas cerebrales implicadas en el lenguaje. Área de Broca. Descubierta por Paul Broca en 1824, se asocia sobre todo con la producción del lenguaje. En su afasia se presenta falta de fluidez, inhabilidad de repetir secuencias comunes como los números o los días de la semana, dificultad para encontrar la palabra apropiada y errores sintácticos. Área de Wernicke. Descubierta por Carl Wernicke, se asocia sobre todo con la comprensión del lenguaje. En su afasia se presenta fluidez normal en el habla pero con alteraciones del contenido semántico, sustitución de palabras similares, uso de neologismos, palabras o frases inventadas, dificultad para la comprensión. Estructuras subcorticales. Las funciones lingüísticas están asociadas a la corteza cerebral, en especial con áreas de Broca y Wernicke. Los núcleos o ganglios basales son parte de circuitos neurales que son clave de operaciones de secuenciación en la naturaleza sintáctica. El cerebro y la lateralización del lenguaje. Estructura general del cerebro. Cortes, tejido blando que forma pliegues o circunvoluciones denominadas giros y surcos o cisuras. El cerebro está dividido en dos mitades o hemisferios unidos por el cuerpo calloso. Cada hemisferio se divide en 4 lóbulos. Lateralidad. La dominancia para el lenguaje está relacionada a la lateralidad. El 95% de los diestros tienen localizado el lenguaje en el hemisferio izquierdo y solo el 5% en el hemisferio derecho. Los zurdos, el 70% lo tienen representado en el hemisferio izquierdo, un 15% en el hemisferio derecho y un 15% en forma bilateral. Habla. Entendemos dos procesos inherentes a la comunicación, la comprensión y la expresión. Ruta ventral, corteza auditiva primaria, área de Wernicke, área de Broca, corteza motora primaria. Ruta dorsal, corteza auditiva primaria, área de Wernicke, giro angular, fascículo arqueado, área de Broca, corteza motora primaria. Lectura, es la comprensión del lenguaje escrito. Ruta ventral, corteza visual primaria, área de Wernicke, área de Broca, corteza motora primaria. Ruta dorsal, corteza visual primaria, área de Wernicke, fascículo arqueado, área de Broca y corteza motora primaria. Lectura, es la expresión gráfica del lenguaje. Ruta ventral, corteza visual primaria, área de Wernicke y área de Exner. Ruta dorsal, corteza visual primaria, área de Wernicke, giro angular, área de Exner con centro de Luria superior. Unidad 2. Lenguaje, pensamiento y desarrollo. La base cognitiva del lenguaje, desarrollo del lenguaje, la base social del lenguaje. Base cognitiva del lenguaje. Determinantes. Una buena alimentación, el no consumir sustancias y un estado psicológico estable para el buen desarrollo del bebé. Importancia. El lenguaje es importante para el desarrollo del niño. El cerebro del bebé se desarrolla más rápido al finalizar el embarazo. Un niño prematuro necesita de mucha estimulación para el desarrollo. Etapas del desarrollo del lenguaje. Etapa prelingüística. Antes de los 3 meses presenta vocalización refleja, gorjeos, reconoce la voz de su madre y balbucea. De 3 a 4 meses aparecen sonidos vocálicos, expresiones de desagrado, mueve los ojos en dirección al sonido. A los 6 meses balbucea reduplicado, forman palabras claves, emisiones silábicas, prestan atención a la música. 7 a 8 meses imitan melodía de acentuación del entorno.
Entiende el sonido de las letras. 9 meses. Balbuceo no reduplicado. Principio de sucesión conversacional. 10 a 12 meses. Prepalabras. Primer sonido significante. Identificación del objeto. Etapa lingüística, 20 meses, vocabulario de 100 palabras, verbalizaciones. 30 meses, 300 palabras, habla telegráfica, combina 5 palabras, entienden todo y quieren saber más. 36 meses, 500 a 1000 palabras, procesos de simplificación fonológica, asimilación de sílabas. 3 a 6 años, controlan la pronunciación de sonidos, repiten el relato, aumentan el vocabulario. Orden de aprendizaje. Primero aprenden los sustantivos, luego los verbos, luego los adjetivos, después los adverbios, luego conjunciones y por último interrogaciones. Etapas de las edades. Alfabetización ortográfica. La etapa logográfica de 3, 4, 5 años. Alfabética 5, 6, 7 años. Ortográfica a los 7 años y fluida a los 8 años. Base social del lenguaje. Construcción social y la interacción entre los niños. Organizaciones sociales complejas estableciendo normas. Berramendi 2013. Las normas sociales se consideran apropiadas dentro de una comunidad. El desarrollo del lenguaje depende del entorno que los rodea. Para los 5 años existe un perfeccionamiento del lenguaje, la articulación es correcta, el vocabulario variado y muy extendido, no se aprecian errores gramaticales y el discurso narrativo se va mejorando. Gracias por su atención.